En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10. Amigos míos, no tengan que ver con la idolatría. Les hablo como a gente sensata. Tomen su juicio sobre lo que les digo. El cáliz de la bendición que bendecimos ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Consideren a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios, y no quiero que se unan a los demonios. No pueden beber de los dos cálices, del Señor y de los demonios. No pueden participar de las dos mesas, de la del Señor y de la de los demonios. ¿Vamos a provocar al Señor? ¿Es que somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo está orientando a la comunidad de Corinto. Ellos están aprendiendo lo que es la fracción del pan, lo que es la Eucaristía, lo que es el centro de la vida de las comunidades evangelizadas por Pablo, que él ha ido constituyendo a medida que ha anunciado el Evangelio en cada uno de los pueblos y también allí en Corinto. Pero seguramente dentro de la comunidad de Corinto hay una confusión. Van al sacrificio de la Eucaristía y sin embargo se meten a otros sacrificios idolátricos. Aquí el tema de la idolatría no tiene que ver con las imágenes como algunos piensan. La idolatría realmente es algo más profundo. La idolatría es aquella condición del alma, del espíritu, de la inteligencia que lleva a buscar dioses falsos que son ídolos. Y por eso San Pablo dice que no pueden participar de las dos mesas, de la mesa del Señor, que es la Eucaristía, que es la celebración de la fracción del pan, que es la Santa Misa, y sin embargo seguir participando en algunos cultos idolátricos que se están dando en la ciudad de Corinto. Y esto puede pasar también entre nosotros. Alguno dirá, menos mal que eso no sucedió en mi pueblo y que no sucede en mi familia y en mi comunidad. Ojalá que así sea. Pero puede pensarse también que algunos de los que nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, Dios no lo permita, sin embargo están participando de unos cultos de idolatría. Y eso existe y pululan en muchas partes, y uno piensa que solamente eso se da en ambientes donde no se conoce, donde no se tiene la cultura suficiente, donde no se ha avanzado espiritual e intelectualmente. Y resulta que hay personas incluso de mucha formación intelectual que caen en la trampa, que son capaces de irse a cultos idolátricos, a situaciones cultuales que no les dejan avanzar ni progresar, sino que limitan a la persona y que no le permiten encontrar la madurez en Cristo Jesús y alimentarse del pan de vida que es la Eucaristía. Nos serviría volver a la doctrina clara y muy precisa del Catecismo de la Iglesia Católica. Allá en el número 1358 nos dice: por tanto debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Es decir, resumamos, para el Catecismo de la Iglesia y para cada uno de nosotros los católicos, la Eucaristía es el centro de nuestra vida porque es acción de gracias, es memorial del sacrificio de Cristo y es presencia de Cristo. Acción de gracias, memorial y presencia. Eso debemos tenerlo en nuestro corazón para que amemos cada día más la Eucaristía, para que no la mezclemos con otras realidades que no son propias de lo que la doctrina de la Iglesia y de lo que el Señor Jesús nos enseñó. Damos gracias a San Pablo porque él nos hace pensar en la verdadera y limpia Eucaristía
que es la presencia del Señor y sin la cual no podemos vivir y peregrinar en este mundo. Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay un árbol sano que dé fruto dañado, ni un árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús es el maestro de las parábolas, parábolas de vida, parábolas de salvación para cada uno de nosotros. En este capítulo 6, 2 parábolas. Compara al ser humano con el árbol y con los frutos del árbol. Y esto para decir que la bondad está dentro del corazón de hombres y mujeres, y que hombres y mujeres son como un árbol bueno, lleno de bondad, de la bondad del Espíritu Santo, de la bondad de la presencia de Dios, que permite que produzca este hombre o esta mujer desde dentro frutos abundantes y buenos, porque dice el Señor Jesús que de aquello que abunda en el corazón rebosa la boca. A una persona se le nota cuando en su corazón está la bondad de Dios, está la luz de Dios, está la sabiduría de Dios. Se le nota en la manera como habla y en los frutos de su vida, en su trabajo, en el esfuerzo de cada día, en la honestidad y en la honradez de su comportamiento diario. La segunda parábola que nos presenta el capítulo 6 de San Lucas es la comparación que hace Jesús con la casa. Compara la construcción de una casa con la vida nuestra, y es una comparación bellísima que nos cae muy bien. Dice Jesús: el que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, les voy a decir a quién se parece. Pero antes de mirar a quién se parece, miremos los 3 verbos que usa Jesús en este lugar. No los pasemos por alto, porque expresan una gran realidad: acercarse, escuchar y poner por obra. Hoy queremos acercarnos al Señor Jesús. Queremos siempre escuchar sus palabras, pero no bastaría con esos 2 primeros verbos. Necesitamos el tercero, poner por obra, es decir, practicar lo que el Señor nos enseña. Quien se acerca a Jesús, quien lo escucha y pone por obra su palabra, es como una casa bien edificada, con un cimiento profundo. Y esta persona y esta casa, con cimiento profundo, también tiene pruebas en la vida. Alguno quisiera que no tuviera tormentas, que no tuviera crisis, que no tuviera momentos de dificultad, pero la misma palabra de Dios lo dice: contra aquella casa arremetió el río, es decir, las dificultades de la vida. Toda familia, toda vida de pareja, todo sacerdote, toda comunidad, todo pueblo puede pasar por dificultades, por momentos difíciles, y en este momento en el mundo hay países que están pasando por crisis muy dolorosas. Pero si hay un cimiento fuerte en Cristo Jesús el Señor, ese cimiento y esa base nos sostiene y pasan las pruebas y no se arruina, como el que construye la casa sin cavar profundamente. Señor, queremos construir nuestras familias, nuestras vidas personales y la vida de nuestros pueblos y naciones bien cimentados en los principios del Evangelio, en una ética y en una buena noticia que se anuncia, en un reino que se vive y que sirve de base para que no caigamos cuando lleguen los momentos de crisis y de dificultad. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.